de la semana. Nos acompaña mi amigo don Tomás Hernández Alberto, un político experimentado, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, una organización que agrupa a tantos dominicanos, pero que siguen a Tomás Hernández Alberto por su experiencia política y por su lealtad política. Tomás, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que tú nos analizaras estos 5 años, los primeros 4 años de nuestro gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y este primer año de su segundo gobierno. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, antes que nada, permítame agradecer infinitamente esta nueva oportunidad que me brinda de estar en este espacio que ha llenado acontecimientos de la historia por más de 55 años. Muchas gracias, Tomás. Y debo decirle, don Guillermo, que la pregunta es una pregunta sumamente importante, pero para poder hablar de ese espacio hay que colocarse en el momento en que el presidente Luis Abinader accede al poder, para poder tener una buena referencia de los acontecimientos. Así es. Yo debo decirle que Luis Abinader llega al poder en una coyuntura de una pandemia mundial y como consecuencia también de que en la República Dominicana había habido un desgobierno que se había mantenido por 16 años, del cual el pueblo dominicano estaba harto, para no decirlo de otra manera, que había acabado con el país en términos de entramados de corrupción, y Luis Abinader llega al poder, y usted compara la forma en que Luis Abinader se manejó en ese principio, se dará cuenta que el país tuvo una gran suerte al haber elegido a Luis Abinader. ¿Por qué? En medio de la pandemia, Luis Abinader no perdió ni un solo momento. Mientras otros grandes países estaban que no sabían qué hacer con el asunto de la pandemia, Luis y su gobierno se dedicó por completo a combatir la pandemia, a generar fe del pueblo dominicano de que esa pandemia era posible vencerla, y lo logró. Lo logró de tal manera, don Guillermo, que hoy día es reconocido en América Latina como el presidente que mejor lo hizo en términos de pandemia, y en el mundo es el segundo que mejor accionó en el plano de la pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud se lo reconoció. Así es, así es. La pandemia puso de rodillas al mundo. La pandemia hizo que colapsara la economía en el mundo. Es decir, no solamente que afectó a los dominicanos y a las dominicanas y al mundo entero, sino que eso provocó una economía que decreció. En el año 20 decreció la economía como consecuencia de la pandemia en bajo 6. Oiga bien lo que le estoy diciendo, en bajo 6, es decir, creció para abajo. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el año 21, que es el año inmediatamente después del año 20? La economía de la República Dominicana, de manera increíble, creció en 12 puntos. Que ahí fue que el conceptualizador empezó a decir que no había crecido. Y vino aquella disputa con relación al tema. Luis Abinader logró ya en el año 21 hacer que la economía se duplicara. Abrió la economía, abrió el turismo, abrió un clima de confianza. Óigame, don Guillermo, y lo hizo en circunstancias adversas y también con una oposición que parece que tenía la intención de hacerlo fracasar. Porque, por ejemplo, mientras Luis Abinader establece la tasa cero para la importación de materia prima, para la importación de productos, la oposición decía que eso era un fracaso total y que este país iba a tener una hambruna, porque hay que vincular todas las cosas para que se sepa la grandeza de Luis Abinader. Y Luis Abinader logra, en medio de esa pandemia,
atreverse a abrir la economía. A finales del año 21 estaba ya abriendo la economía de la República Dominicana. Y yo recuerdo como ahora, eso es verdad, cuando decían que eso era un peligro, que eso no se podía hacer y que este país pasaría por una situación de hambruna generalizada. Y no hubo hambruna, ni siquiera en los tiempos de la pandemia. Luis Abinader también no solamente fue, al igual que todos los líderes del mundo, atacado por una pandemia. La consecuencia de la pandemia fue la ruptura de la economía. Pero desde la ruptura de la economía también coincidió con la invasión de Rusia a Ucrania. Y la invasión de Rusia a Ucrania significó que todos los precios de los productos que se exportaban y se importaban, las materias primas, y las materias primas subieron de precio. Y también subió de precio el combustible. Y todo eso lo venció Luis Abinader antes de que llegáramos al 22. Y por eso el Poder para el Pueblo, en julio 23 del año, en febrero mejor dicho, del año 22, decidió que ese hombre tenía condiciones suficientes para que el país le pidiera que permaneciera en el poder, porque navegó con talento, con sabiduría, con humildad, con decencia en ese primer año y 9 meses o 2 meses. Pero son 2 años que hicieron posible que la nación dominicana creyera definitivamente en su líder, el presidente Luis Abinader. Entonces, cuando se analiza, don Guillermo, y perdóneme que entre en detalle, cuando se analiza los 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader, habría que decir, sin mentir, que los 2 años fueron trabajos forzados por las circunstancias que no podrían ni debían medirse como parte de un ejercicio normal de gobierno. Entonces, Luis realmente, cuando tiene chance de sentarse en el escenario con el control absoluto de lo que significa y con el éxito que había tenido la pandemia, ahí entonces el turismo comenzó a crecer. Y de un turismo que bordeaba el ansia, el deseo de un día poder llegar a 10 millones, estamos en un turismo que este año habrá de romper la cifra de 12 millones de turistas en la República Dominicana. Eso es una verdad grande. Eso hace de Luis Abinader un presidente fuera de serie. Pero él no se quedó con eso, don Guillermo. Ocurre que desde que él llegó, independientemente de que no tenía las herramientas para poder trabajar con normalidad, empezó a establecer lo que era su punto de vista estratégico: la lucha contra la corrupción, la lucha por la transparencia, el establecimiento de una justicia independiente. Todo eso en medio de dificultades que a cualquier otro lo hubiera dejado. Vamos a dejar eso para después. Cualquier otro hubiera pensado. Aunque desde el principio estableció justicia independiente. Se deshizo de un poder que otros utilizaban a su antojo y dejó ese poder en manos de la magistrada Miriam Germán y de la hoy Procuradora General de la República, Jenny Berenice. Entonces, el hombre llega al poder con un pensamiento claro. Ahí fue que dijo el Poder para el Pueblo, a través de mí, que Luis había enderezado la ruta de la democracia en la República Dominicana. Porque déjeme decirle, después de Luis, esta es otra cosa. Hay un antes y hay un después de Luis Abinader. Y lo estableció desde los primeros 2 años. Entonces no es un presidente. Don Tomás Hernández Alberto, experimentado político dominicano. Todas estas obras grandes que están para recibir resultados pronto. Por ejemplo, en la 27, que va a unir la 6 de noviembre, dicen que ya en octubre se va a estar inaugurando. Los trenes, los Alcarrizos, que dicen que no va a funcionar, ya se espera precisamente en septiembre
y va a ir el presidente y se va a montar en ese metro y lo va a inaugurar en febrero. Pero también tenemos el kilómetro 9, tenemos tantas obras, tenemos la circunvalación de Baní y otras, Pedernales, todo esto. ¿Cómo tú lo ves? Don Guillermo, Luis Abinader, en sus primeros 4 años, tuvo los 2 años que ya hemos explicado. En realidad su gestión en términos de obra debe medirse a partir del inicio del tercer año de gobierno de Luis Abinader. Y déjenme decirles, recreando, hay un presidente que duró 12 años en la República Dominicana, del 96 al 2000, no hizo absolutamente nada, que no sea modificaciones en un Congreso. Pero usted está hablando del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. Eso estoy hablando justamente de él. 12 años de gobernó la nación. Exactamente, porque quiero que la gente... Y se apoderó de todos los poderes, precisamente. Él fue que nombró a los procuradores generales, eran miembros del Comité Central y del Comité Político del PLD. De ese PLD que él duró 20 años como presidente. Estoy hablando justamente de él. Y ahora le voy a decir al pueblo dominicano la diferencia en términos de obras de la gestión de él y de la gestión de Luis Abinader. A él le tomó 9 años de ejercicio de poder para poder inaugurar la primera línea del metro. Eso quiere decir, o no tenía la idea clara en su primer periodo, y entonces en su segundo periodo comenzó, y aún así fue en el tercer periodo de él que se inaugura la línea del metro primero. Luis Abinader llega al poder, tiene de ejercicio en realidad 3 años y ya la línea del metro está a punto de ser inaugurada. ¿Cuál es la diferencia? Aquel duró 6 años. La línea de los Alcarrizos. De los Alcarrizos. Aquel duró. Lo que pasa es que la gente algunas veces se olvida de esos detalles. Después vino Danilo Medina, y es verdad que hizo una inauguración, pero ya tenía prácticamente el trabajo adelantado por el otro, ¿entiendes? Y aún así, todos se han tomado más tiempo que el presidente Luis Abinader para hacer las obras que se deben hacer en la República Dominicana. Estamos en el tercer año de la realidad. Y en ese tercer año de la realidad, ya estamos a punto, a finales de este año, usted verá inauguraciones trascendentes, importantísimas. Pero, don Guillermo, cuando Danilo se fue, que hizo una gestión bastante considerable en favor del país, y yo lo digo porque yo soy así, yo no puedo mentir, pero dejó 54 hospitales inconclusos, cerrados. ¿Y qué significa eso? ¿Quién tenía que completarlo? Si hubiera sido otro presidente se olvida de eso, pero Luis tiene vocación de Estado, criterio de Estado, y como fueron dejados, trabajó para que hoy en día 47 de esos 54 ya están al servicio de la gente. ¿Y qué son los hospitales? Son la salud del pueblo dominicano. Pero al mismo tiempo, el gobierno del presidente Luis Abinader, al llegar, a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, estableció que se doblara la cantidad de recursos que se le daba a la gente en el plan Supérate. Dobló la cantidad, pero dobló también la cantidad de lo que recibía la gente. La vocación, pero la vocación de servicio hace que el presidente Luis Abinader diga, no, los dominicanos tienen derecho a tener salud. No puede ser un privilegio de rico, ni puede ser un privilegio de clase media. Tiene que ser un privilegio, o más bien un derecho del pueblo dominicano. Ahí está Senasa, que ahora aparecen gente cuestionando a Senasa, queriéndole dar lecciones al hombre que en tan solo un ejercicio de 5 años prácticamente ha llevado la salud a la totalidad de los dominicanos. ¿Con su seguro de salud? Con su seguro de salud. Tomás, que dice la gente que el de salud es tan bueno o mejor que el normal. Que el privado. Que el privado, perdón. Mira, Tomás Hernández, hablar respetando al pueblo dominicano
ese problema tan grande que tenemos nosotros porque somos el único país que hace frontera con Haití, mira cómo ha enfrentado precisamente la cantidad de miles, para no decir millones, de ciudadanos haitianos ilegales, cómo lo ha enfrentado, cómo ha enfrentado esos peligros que significa la inestabilidad en Haití, cómo cuidan nuestra frontera. 12,000 miembros de las Fuerzas Armadas, nunca se había visto eso en la frontera. Es decir, trabaja con el sentido patriótico y además responsable de ser el principal guardián de la soberanía nacional en esa frontera. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, usted y yo, y gente de nuestra generación, conoce con certeza que las dificultades han sido permanentes en las relaciones entre la República Dominicana y Haití. Pero también tenemos que reconocer que nunca fueron tan difíciles las circunstancias en Haití como han sido ahora. Y le tocó al presidente, gracias a Dios que le tocó a este presidente, le tocó al presidente transformar el papel real migratorio en la República Dominicana. Mientras aquello abrieron, al presidente le ha tocado cerrar. Eso es verdad. Cerrar por la seguridad de la República Dominicana. Y el presidente ha sido trascendente en lo que ha hecho. Trascendente significa que nadie antes pudo hacer ni hizo lo que el presidente ha estado haciendo. Y con una actitud que lo engrandece, que lo hace más grande que cualquier otro, porque aquí cualquier otro pudo haber hecho la reunión de los expresidentes, cualquier otro, pero no lo había hecho. Y el presidente Luis Abinader le ha dado lección al país. Esta es la democracia que nosotros necesitamos tener y nos la regaló, nos la dio el presidente Luis Abinader. Ahí está la diferencia. Usted sabe lo grandioso que fue para mí, lo grandioso que fue para usted, para el pueblo dominicano, ver a estos 4 líderes juntos, hablando, acuérdese que antes de eso... Pero por un tema patria. Por un tema patria. Entonces, pero fíjese bien que antes de eso, el presidente decía una cosa y ellos salían diciendo otra cosa. Y ahora ocurre, y hay que darle reconocimiento. Ellos han jugado su rol. Leonel Fernández Reina ha jugado su rol. Eso es verdad. Danilo Medina ha jugado su rol. Eso es verdad. Y el presidente Hipólito Mejía ha jugado su rol. Una verdad grande. Cuando de patria se trata, esa es la respuesta que debe dar Esa fue un país. la convocatoria patriótica que hizo nuestro presidente y líder Luis Abinader. Así es. Pensando en la República Dominicana. Así es, así es. Don Tomás, con usted siempre podemos hablar por muchas horas. Presente y futuro de nuestro Partido Revolucionario Moderno aliado a su movimiento, el Poder para el Pueblo. ¿Qué usted diría? El Poder para el Pueblo, don Guillermo, es un movimiento interno y externo. El presidente nos dio ese privilegio, ¿me entiende? Y este movimiento ha sido testigo de lo que ha significado el rol en el gobierno del presidente Luis Abinader y en el Partido Revolucionario Moderno, de jóvenes que condujeron este partido encabezado por el presidente Luis Abinader, lo llevaron al poder. A nosotros nos tocó ya en la segunda parte ser parte importante de lo que fue ese proceso. Porque recuerde, don Guillermo. Entonces tiene un reconocimiento al presidente del PRM. Eso ahí le quería decir. El tacto, la finura, la sabiduría con que se ha manejado Paliza, siendo José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza. Mire, don Guillermo, siendo la mano derecha del presidente Luis Abinader, la mano derecha. Y nunca ha habido fisura. Ha habido siempre tacto. Eso es verdad. Paliza viene de una experiencia política más grande que los demás, porque acuérdense que había pasado por el Congreso, ¿entiende? Pero también está Carolina, también está Delín. Carolina, secretaria general, alcaldesa de la capital. Aquí hay que decir que Carolina sigue siendo la primera alcaldesa que ha tenido
la ciudad primada de América, También la capital de la también es República, verdad. con una gestión exitosa, al tiempo de que ha podido desempeñar, sin quejas de nadie, su posición de secretaria general. Eso significa que han crecido esos compañeros. ¿Y qué decir del compañero de mi amigo del IGNE, Ascensión? ¿Qué decir de él? Secretario de organización. Secretario de organización y ministro de una cartera importantísima que dejó obras tan importantes que van a ser inauguradas o en este año o al final del próximo año. Pero vuelvo a decirle, En este año. ¿Qué tiempo? También empezó a trabajar en la realidad desde el principio, pero usted sabe que no habían recursos suficientes en el principio para hacer la gran obra que él ha hecho en términos de la autopista y en términos de la cantidad de caminos y de carreteras que se han hecho en la República Dominicana. Son gente de éxito, don Guillermo. Entonces, esos compañeros son garantía de presente. ¿Y qué decir del presidente Luis Abinader? El presidente Luis Abinader de la presidencia de la República pasa el próximo año a ser el presidente también del Partido Revolucionario Moderno. Dios, tenemos que darte gracias, Señor, porque tú has colaborado con el éxito del presente y has garantizado el éxito del futuro. Tomás, tiene la oportunidad de despedirte de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, la República Dominicana tiene un privilegio extraordinario. Tiene a un presidente que significa un antes y un después. Un presidente que significa una democracia plena, un ejercicio de todas las cortes, un ejercicio de todos los poderes y una trascendencia en términos de conducta. Esto no es lo mismo que ayer. Esto no es lo mismo que ayer. La gente algunas veces se deja confundir por aquello que pretenden decir que en términos de corrupción estamos iguales. No. En términos de corrupción hay actos de corrupción, pero hay condena, hay deudas que se pagan en este gobierno. En cambio, en aquellos gobiernos hubieron deudas que nunca se pudieron pagar. Por ahí anda todavía lo que pasó con Odebrecht. Todavía está por ahí. Entonces, tenemos un presente con un futuro. Un presente con un futuro garantizado. ¿Por qué? En el plano interno, el presidente pasa a ser el gran árbitro, el garante de que ese Partido Revolucionario Dominicano de nuestros amores, ese partido, digo, muy orgulloso de haber sido, ¿entiendes? Porque gracias a Dios no todo se perdió. El PRM recogió lo mejor del PRD y mucha más gente llegó al PRM y la garantía de que con Luis Abinader en el poder hasta el 28 y Luis Abinader en el partido hasta que todas las circunstancias se acotejen, este país está garantizado, con una democracia envidiable. Mi querido don Tomás Hernández Alberto, nosotros siempre nos sentimos muy complacidos de tenerte aquí en Aeromundo. No solamente el político experimentado, sino ese político sabio, inteligente, que también te lo reconoce nuestro querido pueblo dominicano. Te reiteramos que este programa siempre está a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, un destacado político experimentado de la República y que tiene la responsabilidad de ser el presidente del movimiento El Poder para el Pueblo. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que será la ministra de la Mujer, la licenciada Mayra Jiménez. Aeromundo.